buenas noches, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Asterisco, la revista semanal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hoy nuestro programa estará dedicado a la arquitectura mexicana contemporánea, un ámbito en el que nuestro país ha destacado internacionalmente. Estará en el estudio el arquitecto Ricardo Legorreta, recientemente distinguido con uno de los premios más importantes que se otorgan en el mundo a esa disciplina. Me refiero a la Medalla de Oro de la Unión Internacional de Arquitectos. Contaremos también con la presencia de Luis Noel, historiadora de arte y crítica de arquitectura. Tendremos los testimonios de otros de los arquitectos más destacados de nuestro país, todos ellos creadores eméritos del Sistema Nacional de Creadores. Los invito cordialmente a que nos acompañen en este recorrido semanal por el pensamiento, el arte y la actualidad cultural, aquí en Asterisco. La arquitectura ha acompañado al hombre a lo largo de toda la historia. Los primeros actos de la civilización fueron el uso de las herramientas, el control sobre el fuego y la construcción de las viviendas. En nuestro país tenemos una de las tradiciones más ricas y originales de la arquitectura mundial, una tradición que nació con la majestuosidad de las construcciones prehispánicas y que nuestros arquitectos contemporáneos han sabido honrar y continuar. Ello se muestra en la siguiente colaboración de Graciela de Garay acerca de los padres de la arquitectura moderna de México. Hacia 1920, cuando la Ciudad de México contaba con 317,000 habitantes, estaba rodeada de campos y sus edificios más altos eran la Torre de Catedral y la estructura de acero del Monumento a la Revolución, la gente preguntaba cómo debía ser la arquitectura del México posrevolucionario y en dónde inspirarse para inventar la nueva imagen. La búsqueda ideológica plástica dividió a intelectuales, artistas y políticos. El grupo tradicionalista defendió la riqueza de los pasados prehispánico y colonial del país, con la idea de rescatar una identidad nacional disminuida por la influencia extranjera, a la que se entregó sin límites el régimen porfirista depuesto por la Revolución de 1910. Los autonombrados progresistas se pronunciaron en cambio por la modernidad internacional para colocar a México a la altura de las naciones más avanzadas del mundo. Confiaban en el poder de la máquina, de la tecnología y de la misma modernidad para alcanzar el progreso y la justicia social. En el ámbito oficial, el dilema lo resolvió el secretario de Educación José Vasconcelos cuando anunció una campaña de construcción de escuelas en estilo neocolonial. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia, descendiente de Benito Juárez y profesional famoso, construyó en estilo neocolonial la Escuela Benito Juárez. La arquitectura privada tomó su inspiración del estilo Art Deco que surgió en la Feria de Artes Decorativas de París de 1925. En este estilo, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio hizo el edificio de Seguros La Nacional, primer rascacielos de México y América Latina. En la arquitectura doméstica, Juan Segura, orientado por la rentabilidad y la estética, entró al movimiento moderno cuando combinó técnica, función y forma en el edificio Ermita, una estructura interesante diseñada para alojar departamentos, tiendas y un cine. El conflicto religioso, en la época del presidente Plutarco Elías Calles, mostró que el estilo colonial, típico de iglesias y conventos, era incompatible con el laicismo del régimen en el poder. Intelectuales y arquitectos argumentaron que adoptar el estilo colonial como modelo era absurdo porque México era un país independiente desde 1821. Carlos Obregón Santacilia logró en el edificio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia una combinación de lo prehispánico y lo moderno. La reconstrucción económica y social del país demandaba una arquitectura que atendiera a las necesidades sociales más apremiantes de la población, como escuelas, hospitales y vivienda. Hacia 1930, Villagrán formuló una nueva teoría de la arquitectura en la que insistió en la importancia de la función, la belleza y el uso de técnicas constructivas adecuadas. Fue entonces cuando el funcionalismo entró en México. Juan O'Gorman y Enrique Yáñez comenzaron su carrera de arquitectos gritando «¡Muera Miguel Ángel!». Se identificaron con el funcionalismo radical que contemplaba preocupaciones sociales sustentadas en la ideología marxista que compartía el cardenismo.
Otra muestra de funcionalismo austero son los pequeños conjuntos habitacionales, 1933-34, que hizo Juan Legarreta en las colonias Balbuena y San Jacinto. Sobresalen estas casas por el espacio mínimo que se maneja y el uso de muebles integrados. Pero a finales de los 30, el funcionalismo radical se dio su sitio al integral que conciliaba función y forma. Se restituía a la arquitectura la belleza. Jóvenes arquitectos como Enrique del Moral, Augusto Achálvarez y Luis Barragán cumplían esta tarea al recuperar las alegrías esenciales que mencionaba Le Corbusier, la luz, el espacio y lo verde. El problema de la mexicanidad se resolvía hablando de mestizaje cultural y modernidad. Ciudad Universitaria, proyecto de conjunto de Mario Pani y Enrique del Moral, que incorporó el talento de 60 arquitectos más, logró la síntesis de lo local y lo internacional. Con esta obra, una arquitectura mexicana, regional y moderna se integraba a la cultura universal contemporánea. A partir de la década de los 40, los arquitectos mexicanos identificaron como los puntos cruciales de su agenda la conciliación de 4 dicotomías: tradición y modernidad, local e internacional, artesanal y tecnológico, racional y emocional. Dualidades difíciles de resolver, pero necesarias para imaginar la arquitectura mexicana contemporánea que reconoce la diferencia dentro de lo global. México es un país que ha dado al mundo grandes arquitectos. Uno de ellos, sin duda alguna, es Ricardo Legorreta, reconocido a nivel internacional, y hoy nos acompaña en Asterisco. Gracias por estar con nosotros, arquitecto. Es un placer, Mercedes. Sabemos que el día 23 de junio usted recibirá en Beijing, China, la medalla de oro que otorga la Unión Internacional de Arquitectos. ¿Qué implica para usted este premio, que es la primera vez que se otorga no solamente a un mexicano, sino también a un americano? Mira, es un reconocimiento muy honroso, obviamente me da un gran gusto y un gran orgullo recibirlo, y muy en particular por tratarse de un premio otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos, o sea, por todos los colegas del mundo representados en esa convención. Pues es muy particular la satisfacción de un reconocimiento de los propios colegas. Si hablamos del premio Pritzker, que en alguna ocasión se le entregó al arquitecto Luis Barragán y de quien hablaremos un poquito más adelante, ¿qué importancia tiene, ya que este otro premio se consideraría como el Nobel de Arquitectura? Mira, tienen ciertas similitudes, porque también el de la UIA tenía esa intención de cubrir el hueco que los premios Nobel no cubrieron en arquitectura. El premio Pritzker está fundamentado en la arquitectura como arte. Esas son las bases de selección. Yo fui jurado durante varios años, entonces, y comprende, igual que este otro premio, la labor de una vida. El premio es un poquito más, abarca un poquito más, porque también es la parte de otro tipo de consideraciones en la arquitectura, o sea, la parte funcional, la influencia en otros lugares, etcétera. Pero sí tienen en común que son premios universales. Si hablamos de los pilares en su obra, usted ha mencionado que uno de sus pilares fue su padre, por el amor que le inculcó a México. Otro pilar ha sido Luis Barragán y otro pilar José Villagrán García. Villagrán García tal vez en el rigor, en lo que es la técnica de arquitectura, y Barragán en la belleza de México. Platíquenos un poco de estas grandes influencias en su trabajo. Mira, la gran influencia de mi padre fue no nada más por el amor a México, sino por una disciplina en la vida dedicada al trabajo. Sí, yo nunca tuve la duda de que venimos aquí a trabajar, no venimos a pasarla bien. Mi padre, que no tenía ninguna relación con el arte ni la arquitectura, él era financiero, siempre estaba muy consciente del aspecto humano. Fue otra cosa que me inculcó muchísimo. Siendo financiero, era explicable que su interés estuviera exclusivamente en la parte monetaria. Sin embargo, su mayor interés era por las personas. Y a través de eso y su amor por México fue que yo me pude empezar a desarrollar en los pueblos, en las haciendas. Mi padre me llevó por todo México a conocerlo. Y eso, sin todavía tener ya la actividad de arquitecto, me fue creando un amor por esos lugares. Villagrán fue la disciplina profesional, la disciplina de trabajo,
el entender lo que es ser arquitecto, que no es nada más hacer cosas bonitas, tiene mucho más trascendencia que eso. Y también, por venir curiosamente de la misma escuela que mi padre, esa disciplina del servicio social en la arquitectura, Villagrán la tenía con una gran calidad, con una gran claridad. Tenía también toda la parte de saber construir. En este momento los arquitectos hemos olvidado saber construir. A Luis Barragán lo conocí ya tarde en su vida. Y curiosamente la liga fue por una amistad más que un trabajo profesional. En realidad nunca trabajamos juntos, hicimos unas cuantas cositas, pero básicamente la relación fue de una amistad. Y aprendí de él los valores de la estética muy ligados a la forma de vida. Luis Barragán era un hombre que sabía vivir muy bien, sabía gozar los espacios y llegaba a un refinamiento de la estética a grados muy altos. Esa fue una influencia muy grande para mí, es decir, la compensación entre el profesionalismo, el rigor de Villagrán y después ese amor por la estética y por la calidad de vida de Luis Barragán. Entre los dos a mí me han ayudado muchísimo a equilibrar mi pensamiento arquitectónico. En su trabajo, arquitecto, usted ha incorporado mucho las artes plásticas. Se habla también de una influencia o una relación de amistad ligada con la estética, con Pedro Coronel y con Chucho Reyes. Bueno, mira, Chucho Reyes, hablo un poco cronológicamente, fue un autodidacta maravilloso, que se le ha dado poco reconocimiento, todavía se le ve a Chucho como una especie de curiosidad nacional, y realmente era un hombre que sabía descubrir la belleza en una forma totalmente natural. Es un hombre que nunca le tuvo miedo al color. Es más, creo que en buena parte fue, si no él, una de las principales influencias para que los artistas mexicanos, pintores, arquitectos, empezaran a usar el color. Me influenció mucho eso, es decir, esa facilidad para descubrir la belleza sin tomar en cuenta cuál era el valor económico. Él tenía junto un cuadro de Tamayo con una fotografía de un periódico y los apreciaba igual. Pedro Coronel fue una amistad más profunda. Pedro era un hombre con una capacidad de trabajo, de imaginación, de soltura, de entusiasmo. Y fuimos muy amigos. Entonces, yo la integración de las artes plásticas la veo no solo como integración, sino como parte de la arquitectura. Es decir, los espacios deben de ser arte en sí mismos, y si no lo son por alguna circunstancia, debe ya de considerarse qué se va a tener de complemento para lograr el ambiente que uno quiere. Entonces, no creo en ir y comprar un cuadro para colgarlo. Creo que el cuadro debe ser parte del espacio. En esa integración del espacio, en su trabajo, hay mucha importancia en el muro. Usted ha dicho, México es un país de muros, pero también hay un concepto geométrico, hay un concepto de escala. ¿Cuál es su preocupación en todo esto, relacionado también con el uso del color? Bueno, mira, el muro es una herramienta maravillosa. No digo que es una herramienta indispensable en la arquitectura, pero es una herramienta maravillosa. Una herramienta porque forma parte de los elementos principales de composición. Limita el espacio, refleja o controla o exagera la luz, marca la privacidad, marca la escala del espacio interior o el exterior, o sea, es fundamental la altura, por ejemplo, marca la tercera dimensión de la arquitectura, que de la arquitectura obviamente no son plantas sino son espacios. Y después el muro, por lo mismo, al jugar con la luz, el color pues es parte fundamental del muro y de la cultura mexicana. Yo creo que ahí sí es una característica muy clara de la cultura mexicana. Y la integración del paisaje y también del agua como elemento primordial en su concepto arquitectónico. Bueno, mira, el paisaje es fundamental. Creo que lo hemos descuidado los arquitectos. Hemos concentrado a hacer nuestra obra y no tomamos en cuenta el entorno. Y yo entiendo por paisaje, ya sea el entorno urbano o la montaña o el mar. Debemos de tomar en cuenta eso. La arquitectura debe ser parte de eso.
debe mejorarlo inclusive, pero no debe de oprimirlo ni pretender restarle importancia. El agua pues es un elemento que todos lo necesitamos, es parte fundamental de nuestra vida. Y además, nuevamente tomada como herramienta, tiene unas posibilidades enormes, porque incorpora el sonido dentro de la arquitectura, incorpora la temperatura, es decir, el agua cambia la humedad y te cambia el ambiente de temperatura que tienes dentro del espacio. Y después incorpora el movimiento dentro de la misma arquitectura, es decir, hay elementos estáticos y el agua es un elemento que tiene movimiento. Se habla mucho en su estilo, arquitecto, de una arquitectura emocional y una filosofía del diseño. Sí. ¿Qué significa esto? Mira, tengo mucho problema yo con los estilos, ¿no? Es decir, hay veces que descubro casi una pasión por clasificar, ¿no? Me preocupa cuando me hablan de mi estilo porque en realidad no sé cuál es, pero sí para mí es fundamental la parte emocional. Es decir, se habla de una arquitectura funcional cuando la puerta tiene las medidas que debe ser, el cuarto tiene las medidas que debe de tener para que quepa la cama, en el caso de la recámara, etc. Pero hay una función que también es función, que es fundamental, que es la emotividad y la emoción. Si no estás tú en un espacio que te provoque lo que debe de provocarte, es decir, si tú vas a dormir no tienes paz o no tienes alegría en el lugar en que vas a divertirte, eso no es arquitectura. Y usted cuando soñó en ser arquitecto o definió eso como su vocación, ¿qué quería usted transmitir? Para usted el espacio ideal, ¿cuál era? Mira, nunca tuve un momento en que dije ya voy a ser arquitecto, pero siempre he pensado que el espacio ideal es aquel que siendo bello hace feliz a las personas. Hay espacios que no son bellos bajo los lineamientos tradicionales y hacen feliz a las personas, pero la combinación es lo que es la buena arquitectura. ¿Y cómo logra usted prolongar este sentimiento de belleza y de funcionalidad, de emotividad también en la arquitectura hoy en día con todas las nuevas propuestas de la arquitectura contemporánea? ¿Cómo integra usted lo tradicional mexicano, lo vernáculo que está tanto en su obra, con lo nuevo que propone la arquitectura contemporánea? Bueno, mira, ahí es donde está el reto. Es decir, no podemos cerrarnos a la nueva vida. Debemos de abrirnos y utilizarla como se ha utilizado en todas las épocas. Es decir, hay un momento en que la viga de madera, que ahora la llamamos tradicional, fue un elemento moderno. Y el tabique fue un elemento moderno, anteriormente del adobe, anteriormente se hacían los muros de barro nada más. Entonces, es incorporarlo sin perder la filosofía. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Manteniendo la filosofía que provoca una forma de vida, unas emociones y unos ambientes. Y después se pueden usar cualquier material y cualquier forma y cualquier color. Es decir, en muchas ocasiones, por eso me preocupa el estilo. Se dice que el estilo de mi oficina es el estilo de tener muros aplanados pintados de colores. Y no es eso, es mucho más profundo lo que tratamos de hacer. ¿Y cómo aplica usted esta preocupación arquitectónica y estética en las construcciones que usted realiza en el extranjero? Mira, ese es un reto muy grande, es decir, porque tú vas a construir a otro ambiente y otra cultura, y sin embargo te piden que vayas por lo que haces. Entonces es llegar, respetar la cultura, pero al mismo tiempo dejar la propia personalidad de uno. Hasta ahora hemos podido hacerlo relativamente fácil porque el sur de Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos, pues en realidad es parte de nuestra cultura, de nuestra luz, en mucho de nuestra forma de vivir. Claro, ha ido evolucionando hacia una cultura ya más norteamericana, pero en algunos otros espacios, lugares, ha sido más difícil. Hicimos un pequeño proyecto en Japón y ahí sí tratamos nosotros de entender el refinamiento japonés, por ejemplo, dentro de nuestra arquitectura, es decir, esa pasión por la perfección japonesa. La llevamos inclusive a los aplanados, es decir, los aplanados que hicimos en Japón pues son perfectos. En México tienen todavía la fuerza esa de la hechura a mano, en cierta forma lo que se llama mal acabado, que lo que pasa es que da una textura muy grande. Y así poco a poco se van incorporando las cosas de otras culturas, porque
Creo que tú debes de marcar tu presencia en otro lugar, pero no a base de ignorar la cultura local. Arquitecto, con el premio que se le va a otorgar a usted hay un reconocimiento a su labor, a toda su trayectoria, pero ¿qué opinión nos podría dar sobre el lugar que ocupa en general la arquitectura contemporánea mexicana en el resto del mundo? Mira, yo tengo un gran respeto por la arquitectura mexicana. Creo que es un país de arquitectos y ahí es para mí donde se inicia todo esto. Si todos somos naturalmente arquitectos en México. Todos queremos construir. Estoy seguro que tú te gusta construir. Es muy pocos los mexicanos que no les gusta construir. Es más, a veces digo que otras culturas construyen por necesidad. Nosotros construimos por placer, más que otra cosa. Eso genera, como en otras culturas se generan otro tipo de actividades. Cuando a todo el mundo le gusta construir, es un país de arquitectos, es decir, es natural ser arquitecto, la gente le gusta la arquitectura, la entiende, la discute, la aprecia. Entonces, eso automáticamente genera un nivel de arquitectos de primer orden. Yo creo que la arquitectura de México, si no está reconocida, que no lo está, a nivel mundial, el nivel que se merece, es culpa simplemente de difusión, de nosotros mismos los arquitectos, que no somos capaces de presentarla, de difundirla, creemos que no vale la pena, es parte de ser mexicano. Pero yo creo que la arquitectura mexicana es de primer orden en el mundo. Una de mis satisfacciones, y lo dije en cuando se me comunicó este premio, es que sin falsa postura, es un premio para México, porque yo no hubiera hecho lo que he hecho si yo no hubiera nacido en México, si yo no hubiera tenido la oportunidad de este país, la oportunidad de la actitud de los clientes mexicanos, la oportunidad de las enseñanzas de los arquitectos mexicanos, la oportunidad de convivir con todos mis colegas. Eso es lo que hace que uno genere, no es que uno sea genio, yo no creo en los genios. Pues lo felicitamos por este premio y lo invito a que siga con nosotros en el programa Arquitecto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos aquí en Asterisco. Con más de una veintena de premios nacionales e internacionales se ha consolidado la fama del arquitecto Agustín Hernández Navarro, autor del Colegio Militar en Tlalpan y del Edificio Inteligente Calakmul del Conjunto Empresarial Santa Fe, ambos en la Ciudad de México, desde un ultramoderno despacho diseñado por él hace casi 3 décadas, dice de la arquitectura metropolitana. Es horripilante, porque hace poco volé, porque fuimos al Colegio Militar, un grupo de gentes, fuimos desde ahí a las pirámides de Teotihuacán, y era verdaderamente, vi el caos desde el cielo. Imagínate tú, la belleza que pudo haber sido Tenochtitlán, todo trazado matemáticamente, calles, llegan los españoles, tiran todo, hacen los barrios donde vivían los indígenas, que vivían pues, como ahorita también en la miseria, ellos en unas super casas elegantísimas, pero estaban viviendo, yo creo que otra vez lo mismo, fuera de las clases elitistas. Hoy pues la mayor parte de la gente pues vive en unas pésimas condiciones urbanas. Es una ciudad que tiene, ¿sabes qué? Mucha, se podemos llamar personalidad, mucho carácter. Es una ciudad que vibra, tiene mucha fuerza, que hay partes feas, indudablemente, pero partes muy bellas. Como las personas, como una mujer, tiene cosas bellas, pero yo comparo las ciudades como los seres vivos. Entonces, sí tiene, pero lo que sí tiene es una ciudad que tiene una gran vitalidad. Ha sellado con su estilo y obras zonas enteras de la Ciudad de México. Teodoro González de León recibió recientemente la Medalla de Oro de la Quinta Bienal de Arquitectura. Es autor, entre otros muchos admirables proyectos, del Auditorio Nacional y del Conservatorio en el Centro Nacional de las Artes.
Yo diría que la Ciudad de México es muy intensa, primero. Muy intensa porque es producto de una paradoja. Es de alta densidad y de muy baja altura. La mayoría de los barrios de habitación es de 1 o 2 pisos. Es una ciudad que podríamos calificar de chaparra, ¿no? Pero de alta densidad. Tiene muchos problemas. El problema más triste tal vez es que perdimos los lagos, que eran el horizonte del principio del siglo, hasta los 40 todavía eran el horizonte del lado oriente de la ciudad. Y el otro gran problema es, sin mencionar la seguridad, es que perdimos nuestra atmósfera. La buena arquitectura, como en todas las ciudades del mundo, hay que irla a buscar. Son pequeñas cosas que hay que ir a buscar, ¿no? Tal vez predomine una arquitectura muy pobre, que está hecha por un país pobre, ¿no? Y, por el otro lado, una arquitectura comercial muy banal. Pues nos acompaña en el foro de Asterisco Luis Noel, historiadora de arte y también especialista en arquitectura. Luis, ¿cuál es tu diagnóstico del estado actual de la arquitectura en la Ciudad de México? Hay realmente dos maneras de enfocarlo. Bajo el punto de vista de la arquitectura en sí, o sea, de los edificios individuales, o bajo el punto de vista de la ciudad y la congruencia de estos con la ciudad, que creo que es algo que se ha venido perdiendo a partir de finales del siglo XIX. Durante mucho tiempo, y esto es no privativo de México, es realmente privativo del mundo, durante mucho tiempo el crecimiento de las ciudades y la arquitectura misma tenían, y lo que podemos llamar hoy en día como urbanismo, tenían una congruencia, y esta ha venido perdiéndose, y el crecimiento de las ciudades y su ordenamiento, sus circulaciones, ya no siempre tienen que ver con la arquitectura misma de las ciudades. Obviamente, si lo vemos fríamente, el estado del urbanismo en la Ciudad de México, bueno, lo padecemos todos los días. ¿Qué más decir de los problemas de tránsito, de polución, de muchos de estos problemas, polución visual, polución auditiva, etcétera, etcétera? En cuanto a la arquitectura mexicana, a la calidad misma de los arquitectos y de los edificios, creo que es de primera. Creo que estamos en un momento en que la arquitectura mexicana ha destacado definitivamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero ¿cuáles son esas propuestas de la nueva arquitectura mexicana? Pues son propuestas de arquitectos muy importantes que están llevando los presupuestos de lo que llamamos la arquitectura contemporánea, de esta arquitectura que nació con esta enorme fuerza a principios de siglo, dejando de lado decoraciones académicas y enseñanzas de recuperación de estilos del pasado para entrar a un estilo, este estilo contemporáneo de limpieza, de aprovechamiento al máximo de nuevos materiales, nuevas técnicas, y el utilizar esto, pero utilizarlo con una gran congruencia con lo que es México, con lo que es su cultura, su economía, sus posibilidades, y tener en la actualidad realmente muestras muy, muy importantes que le han dado a los arquitectos mexicanos premios importantes a nivel internacional. Desde tu punto de vista, ¿la Ciudad de México tiene solución? Yo creo que no. Yo soy una gran enamorada de esta ciudad. A mí me parece que es una ciudad fantástica, que ofrece muchísimas cosas y que al mismo tiempo produce una serie de retos que son muy interesantes, tanto para mí como habitante de esta ciudad, y me quiero imaginar para aquellos que trabajan en el funcionamiento, por así decirlo, de esta ciudad. Pero que tenga una solución, yo creo que es difícil. Tenemos problemas de la polución que tienen que ver con la condición geográfica de estar rodeados de montañas, problemas que se nos avecinan, como el problema del agua, que obviamente tiene que ver con subir el agua a 2000 metros de altura, problemas como el de los drenajes, que también tiene que ver con la situación geográfica, el hundimiento y problemas constructivos en el centro histórico, tiene que ver con la condición de que esto fue un lago con anterioridad. Entonces,
Pero a nivel arquitectónico, ¿qué se podría proponer? A nivel estético incluso también. Bueno, yo creo que la solución de la ciudad no está por el lado de la arquitectura. Las propuestas profesionales podrían venir por el lado del urbanismo, donde obviamente participan una serie de arquitectos. Por otro lado, sí, tal vez un poco para mediatizar este caos, sí, tal vez pienso que lo que los arquitectos pueden hacer es un poco tener un compromiso mayor y tratar de armonizar más la ciudad, cosa que antes se daba naturalmente y ahora no se da. Es un poco, bueno, toda proporción guardada, como cuando alguien se ha vestido, en el caso de un señor, está vestido y la corbata la pone en armonía con la camisa, el saco, etcétera, etcétera. O una mujer se ha vestido y el collar o los aretes los pone en armonía, porque ya existen toda una serie de edificios. En ese mismo sentido, un arquitecto que va a incluir un edificio en un tejido urbano donde ya hay otros edificios, creo que la única manera de evitar caos visuales, etcétera, etcétera, es ver qué es lo que hay y armonizar en alturas, en materiales, en aspecto mismo del edificio, para que la ciudad vaya teniendo tal vez una mayor armonía visual en el aspecto exterior. Y a nivel de la importancia de la arquitectura mexicana, ¿qué ha aportado al mundo y qué estilos serían los que podríamos rescatar? La arquitectura mexicana ha aportado soluciones interesantes. Bueno, y podemos partir desde el periodo prehispánico, ¿no? Donde, bueno, se dieron ejemplos verdaderamente únicos y maravillosos que siguen llamando la atención de propios extraños aún hoy en día. En el periodo virreinal tenemos ejemplos extraordinarios, sobre todo el barroco de la Nueva España fue apabullante, por así decirlo, y de una gran riqueza local. En la actualidad también hay arquitectos que han dado con su creatividad realmente soluciones interesantes, importantes. Y un caso tal vez muy notorio, que es el caso de Luis Barragán, de toda una nueva serie de proposiciones para la arquitectura que han hecho, podemos decir, escuela, donde hay muchos arquitectos que han continuado por ese camino y que ha tenido una trascendencia internacional con arquitectos importantes de otros lugares del mundo que se han visto influenciados, no tanto por el estilo físico o la manera de la forma misma, sino por el pensamiento que hay atrás de las obras. Luis, pues agradecemos mucho tu participación en este programa y ahora te invito a que también nos acompañes a ver más de las opiniones de algunos de los más destacados arquitectos mexicanos. Ernesto Betancourt Arriaga vio desde muy niño la Ciudad de México, su ciudad, como un enjambre de varilla y ladrillo con cara de vidrio. A sus 38 años de edad, su mirada es la de una joven generación de arquitectos. Yo crecí en un espacio moderno, nací en un espacio moderno, es decir, no me tocó a mí esta ciudad de la que a veces se habla mucho, una ciudad tradicional, casi pueblerina. Yo me considero francamente de la metrópolis, ¿no? Al frente de un equipo de arquitectos, Betancourt acaba de ganar el concurso para remodelación del Zócalo capitalino. Un concurso en el que participaron unos 200 despachos de arquitectos de todas las edades, de todas las corrientes. Entre los 160 proyectos recibidos, el suyo triunfó en una selección de 15. Yo recuerdo que siendo estudiante vi algunos proyectos, por ejemplo el que hizo Luis Barragán. Luis Barragán tiene un proyecto sobre el Zócalo, tiene una propuesta en un par de dibujitos. Al lado de su padre, caminó y caminó la ciudad en su infancia, y desde allá viene tal vez la voluntad de cambio. Si había algo que me gustaba cambiar desde entonces al Zócalo, yo creo que sí, porque siempre el Zócalo, a pesar de su gran majestuosidad, a pesar de su gran presencia por los edificios y por el gran espacio abierto, siempre ha tenido algo ahí medio de sucio, medio de cosas informales, se han ido como agregando una cantidad de cosas que sin querer van ahí surgiendo y que no nos damos muy bien cuenta cómo, pero van ensuciando y van afeando el sitio.
Trabajó al lado del arquitecto Teodoro González de León en el edificio del Fondo de Cultura Económica, en el nuevo Conservatorio de Música, entre otros proyectos. Su éxito en el concurso de proyectos para la remodelación del Zócalo pone ahora su despacho entre los más importantes del país. Yo creo que en este concurso está la mirada actual de la arquitectura o el momento que estamos viviendo en México sobre la arquitectura. Es posible leerlo a partir de este concurso. Digamos, sería como que el corte de fin de siglo, ¿no? ¿Y qué le dijo el conjunto de 15 proyectos contra el que compitió? Mira, me dijeron que hay una gran preocupación por la arquitectura en este momento en México. Si nuestro país se ha distinguido por la belleza y calidad de su arquitectura, la capital, la Ciudad de México, no es la excepción. Sin embargo, muchas importantes construcciones y monumentos que embellecieron antaño el Distrito Federal hoy han desaparecido. Los invito a ver un reportaje sobre el libro La ciudad de los palacios, escrito por Guillermo Tovar y de Teresa. Es la crónica de un patrimonio perdido. En su libro La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, Guillermo Tovar de Teresa deja constancia de las innumerables transformaciones que ha sufrido esta plaza, hoy llamada Zócalo capitalino, el cual parece aún no acabar su metamorfosis. Centro gravitacional de la vida política y religiosa, la Plaza Mayor está rodeada por edificios de vital importancia. La Catedral Metropolitana, los antiguos portales de las Flores y de Mercaderes, el antiguo ayuntamiento, el majestuoso Palacio Nacional. Todos los edificios, todas las áreas han sufrido vejaciones y cambios a través del tiempo. Su origen se remonta a 1592. El virrey Luis de Velasco fue precisamente quien se empeñó en el diseño de esos hermosos jardines, auténtico paseo de la clase noble. En sus orígenes, la Alameda estuvo rodeada de edificios notables, hoy, como muchos otros de la ciudad, destruidos. Repleta de glorietas escultóricas, fuentes magistrales, aunque ya no como en el siglo pasado, mitológicas, sin embargo la Alameda se conserva. Por fortuna, cientos de paseantes disfrutan aún de este paisaje. El convento de frailes de San Francisco, a pesar de su difícil conservación y la frustrada restauración integral que se diseñó hace unas décadas, aún puede ser admirado por cualquiera. Planeado inicialmente por los franciscanos como una construcción modesta, los tiempos fueron cambiando y se revistió de capillas lujosas que actualmente no se conservan. Hoy en día, da testimonio de la gran edificación que fue San Francisco y permanece como huella innegable de este la inscripción del entablamento superior de lo que era la capilla de Aránzazu, en donde está construido el templo de San Felipe de Jesús. La construcción de Santo Domingo se inició en 1527. Hoy modificada irreversiblemente, el viejo y suntuoso convento de frailes perdió apéndices invaluables. Una calle que el historiador Manuel Toussaint calificó como inútil, Leandro Valle, ocupa actualmente el lugar en donde estuvieron las maravillosas capillas del Tercer Orden y la del Rosario. De Santo Domingo permanece el portal de los evangelistas, la iglesia principal, capillas aledañas y, de todas formas, del conjunto dominico solo quedan señales que permiten adivinar la grandeza arquitectónica de otros siglos. Para Tovar de Teresa, como lo explica en la conclusión de los 2 tomos de La ciudad de los palacios, la destrucción de monumentos ha sido una tarea tristemente común, un proceso que ha concurrido a muchos sectores de la población y para evitarla, el historiador invita permanentemente a conservar los monumentos mexicanos, tarea que dice equivale a afirmar la originalidad de los pueblos y asegurar su memoria. A lo largo de la historia, la arquitectura ha estado condicionada por la política y la religión, la geología, el clima y las costumbres de las naciones. Por ello, esta maravillosa disciplina que hermana el arte con la tecnología representa uno de los testimonios más elocuentes de la cultura de un pueblo y de una época. El pasado 16 de mayo terminó en el Museo Rufino Tamayo la exposición homenaje Años de Sueños del arquitecto, escultor, paisajista, aventurero y poeta Fernando González Gortázar. Tanto emociona en sus esculturas de pequeño formato como sus grandes obras y proyectos. La Gran Espiga de Tlalpan, las torres, plazas y fuentes que ha realizado en Guadalajara,
la monumental Fuente de la Escalera o Fuenlabrada en Madrid. De la arquitectura en la Ciudad de México, González Gortázar señala. La Ciudad de México tiene un patrimonio arquitectónico difícilmente igualado por cualquier otra, que va desde lo prehispánico más remoto hasta la actualidad más reciente, y no solo tesoros arquitectónicos, sino escultóricos, pictóricos en algunos pocos ejemplos. Desgraciadamente, todas estas maravillas son como puntitos de luz en una noche oscura, y esa noche está compuesta por el caos. Hemos descuidado enormemente la ciudad. Nadie la diseña. Sobre todo, nadie diseña los comunes denominadores. ¿Quién diseña las banquetas de esta ciudad? ¿Quién diseña la cuarta fachada, el piso? ¿Quién diseña las sucesivas y siempre fracasadas campañas de forestación? Si tuviéramos una ciudad forestada, tendríamos un elemento de dignificación barato, hermoso, variable a lo largo del año, pero son cosas que se han dejado al azar. Debemos recuperar nuestro anfiteatro de montañas, nuestra identidad geográfica, que debemos recuperar las serranías, los volcanes, que la recuperación de la ciudad lacustre, de lo que queda de ella, o de lo que podría recuperarse, es posible, no es un sueño de opio. A las autoridades les da miedo entrarle a estos proyectos de recuperar la cuenca, que tendría efectos maravillosos, climáticos, paisajísticos, para el abasto de agua de la ciudad, ecológicos. Nadie puede estar al margen, nadie puede decir a mí no me importa. La ciudad nos acerca o nos aleja de la felicidad. Abraham Zabludovsky tiene más de 53 años de hacer una arquitectura que pone en alto el nombre de México. Huella de su trabajo son edificios tan relevantes para la metrópoli como el Colegio de México, las oficinas centrales del Infonavit, la Biblioteca de México en la Ciudadela, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y decenas de otros inmuebles cuyo sello es innegable. Los arquitectos, a pesar de que algunos de nosotros creemos que somos capaces de hacer muchas cosas, nuestro campo es bastante pequeño. Y la ciudad, una ciudad sobre todo como la Ciudad de México, es producto de una serie de fenómenos que sobrepasan el campo de actividad del arquitecto. Las ciudades se hacen pues con el tiempo, se van haciendo un poco con el desarrollo mismo del país. En el caso particular de la Ciudad de México, pues se hace con todos los que inmigran del interior de la República y que van creando constantemente estos enormes núcleos urbanos que al unirse forman este gran espacio construido que es la Ciudad de México. Los utopistas de principios de siglo creían que la arquitectura iba a transformar las sociedades, iba a transformar las contradicciones, iba a transformar la lucha del hombre contra el hombre. Todo esto se ha demostrado, desgraciadamente, en los últimos 50, 60 años. Primero, en el fracaso de muchas de las escuelas de los utopistas que creían que podían hacerlo, y sobre todo porque los regímenes que dieron lugar a estas utopías acabaron siendo una tragedia para la humanidad. En ese sentido, pues no es que sea pesimista en el campo, al contrario, creo que soy muy optimista y soy muy realista al ponerme y tratar de transformar lo poco que me queda dentro del campo que yo hago. El escribir, según los diálogos platónicos, no pasa de ser una diversión. La escritura, accidente del lenguaje, pudo o no haber sido. El lenguaje existe sin ella. Pero la escritura, al dar fijeza a la fluidez del lenguaje, funda una de las bases indispensables de la verdadera civilización. Este es un bello elogio de la lectura escrito por Alfonso Reyes. Oigamos ahora la opinión de algunos de sus herederos literarios.
Yo creo que es muy importante, diría yo que fundamental, porque para conocerse mejor, para entenderse mejor, para entender aún más a los otros, para abrirse el universo, sensibilizarse. Bueno, yo creo que se lee por pasión, que si la adquieres luego lees por vocación y por necesidad, y para aclararte cosas tú respecto al mundo, además de para gozar la lectura. No creo que se deba leer por obligación. Decía Simone de Beauvoir que cuando descubrió la lectura, entonces se dijo, tengo la felicidad garantizada. Leer por esnobismo, leer por obligación, leer lo que está de moda, yo siempre he estado en contra de ese tipo de lectura. La lectura nos hace mejores personas, mejores seres humanos, así es que yo ya no concibo un día sin leer, aunque sea una página de una novela. Yo creo que hay que leer si estás interesado para estar al tanto de lo que pasa en el mundo, y en términos de literatura y de arte, por pasión y por gusto, para alimentarte a ti mismo y luego si eres escritor tratar de transmitir eso a un posible lector, ¿no? Bueno, desde luego Cortázar, los cuentos de Cortázar. Mares de Saint-Jean Perse, el cuarteto de Alejandría de Laurence Durrell. Diría yo que La señorita Cora, uno de los cuentos. La poesía completa de Eliot, la poesía de Gilberto Owen. Proceso de Franz Kafka, Ana Karenina, Emma Bovary. Stendhal, es decir, La cartuja de Parma, Rojo y Negro. Claudia Hernández de Valle Arizpe tiene ahora interesantes sugerencias de lectura acerca de arquitectura y artes plásticas. La colección Círculo de Arte que edita Conaculta se propone abarcar las distintas vertientes del arte que se ha generado en nuestro país desde tiempos precolombinos y hasta la fecha. Se trata de libros de pasta dura, pequeños, bellamente editados y la verdad de bajo costo al público. Creo que estas son algunas de las razones que han hecho que tengan tan buena aceptación. Y quiero destacar en particular la calidad de los ensayos que siempre nos introducen en el tema, en el artista, en el personaje, con gran intensidad y de manera reveladora. Hoy me quiero ocupar, aunque sea someramente, de 4 títulos recientes de esta colección Círculo de Arte. El primero al que me voy a referir es Manuel Tolsá, arquitecto de Salvador Pinoncelli, que nos habla de Tolsá en España y después de este arquitecto y escultor a partir de su llegada a México en 1791. Un Tolsá que recibe en su última etapa de construcción a la Catedral Metropolitana y la remata, como todos sabemos, de manera magnífica. También de sus trabajos frente al Palacio de Minería, la Iglesia de Santo Domingo y el Hospicio Cabañas en Guadalajara, se fijó en los cánones neoclásicos, pero sin duda también fue un artista abarrocado y complejo en su disposición del espacio y en su uso del color, blancos y dorados, profusos, rojos y azules. El segundo título del que me ocupo hoy es Charles P. White, la época de oro de las postales en México, que es realmente toda una curiosidad. El autor es Francisco Montellano, quien responde a varias preguntas curiosas, como por ejemplo, ¿cuándo apareció la primera tarjeta postal en el mundo? ¿Cuándo comenzó a haber coleccionistas de tarjetas postales? Y si no sabe de la existencia de este fotógrafo norteamericano Charles P. White, un personaje de auténtico libro de aventuras que vivió 17 años en México y que fotografió lo predecible, pero también lo más recóndito e inimaginable, pues no deje de leerlo. El tercer título del que me ocupo hoy es Diego Rivera, en San Francisco, de Masha Zackheim, con traducción de Antonio Saborit. Es el recorrido, este libro, por la historia de los 4 murales que a lo largo de una década pintó, no sin una serie de peripecias de por medio, Diego Rivera en el país vecino del norte. ¿Quiénes lo invitaron y quiénes lo financiaron para emprender estos trabajos que le valieron la crítica de mexicanos y norteamericanos? Estos últimos, acusándolo de comunista, no entendieron por qué un pintor como Rivera iba a ir a Estados Unidos a pintar unos frescos ricos en un simbolismo muy norteamericano, muy anglosajón.
Finalmente, el cuarto libro de Círculo de Arte que tengo hoy en mis manos es Luis Barragán, Una pasión hecha arquitectura, de Matiana González Silva. Destaco aquí en particular el ensayo de la autora, porque es un ensayo introductorio de una gran belleza que no escatima en una riqueza verbal creadora de imágenes y que nos sitúa en un espacio donde arquitectura y poesía parecen tocarse todo el tiempo a través de la luz, de la atmósfera como un hallazgo y una reconciliación, de los muros y las ventanas como extensiones y bocas que flechan y miran abiertos al cielo. Con esto termina nuestro programa de Asterisco, pero les recuerdo que es de gran interés para nosotros conocer sus opiniones y sugerencias, con el fin de que Asterisco cumpla cabalmente con su propósito de ofrecerles una ventana abierta hacia el pensamiento, el arte y la actualidad cultural de México y el mundo. Mucho agradeceremos sus cartas al correo electrónico, que es el siguiente: asterisco@conaculta.gov.mx en minúsculas, o por correo ordinario a Barranca del Muerto 380, Colonia Guadalupeín, México, Distrito Federal 01020. Buenas noches y hasta el próximo sábado a las 8 de la noche, aquí por Canal 22. Gracias.